Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga grandemente. En esta noche tan hermosa vamos a compartir una pequeña enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando del rey Nabucodonosor. Padre Santo, Rey hermoso, precioso, maravilloso, Dios de misericordia y de poder. Santo eres tú, Padre amado. Bendito y alabado es tu hermoso nombre, exaltado seas desde siempre y para siempre, Dios mío. Yo te pido, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús, que seas tú dirigiendo esta corta oración, que seas tú dirigiendo esta porción de tu palabra y que con ella seas tú redarguyendo nuestros corazones, que seas tú edificándonos, que seas tú, Señor, alimentando nuestro ser, Padre amado. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Hay un pueblo muy amado que es conocido como el pueblo de Dios y es el pueblo de Israel. Dios da el origen a su pueblo teniendo como raíz al famoso hombre llamado Abraham. De Abraham dio generaciones y descendencias y finalmente cumple su palabra de hacer una nación tan grande como las estrellas del cielo en tierra de Egipto. Después de unos 430 años, Dios los tiene que sacar de allá porque ellos son llevados a esclavitud. Los lleva a una tierra prometida. La tierra era tan fructífera que dice la palabra de Dios que la tierra brotaba leche y miel. Cuando ya ellos no tenían necesidad de ver la presencia de Dios, que cuando los sacó de Egipto los acompañó por 40 años hasta introducirlos en la tierra de Canaán, la presencia de Dios iba sobre ellos de día como una columna de nube, como una columna de humo, y en las noches se movía la presencia de Dios alrededor de ellos como una columna de fuego. ¿Por qué? Porque el camino fue por el desierto. Entonces, en el día, Dios se interponía entre el sol y su pueblo para que el sol no los fatigara. Y en la noche, en los desiertos, hace mucho frío. Se hacía alrededor de ellos en forma de fuego para que el frío del desierto no los azotara, ni ninguna bestia ni fiera salvaje. Es decir, en todo momento el pueblo veía la presencia de Dios en forma de humo y en forma de fuego. También veía cómo el hombre encargado de guiarlos por este camino, cada vez que él se apartaba del campamento del pueblo de Israel a buscar de Dios, descendía en forma de humo o de fuego. Y veían cómo Dios hablaba, o la presencia de Dios hablaba con Moisés. ¿Qué pasó? Cuando ya Dios les cumple la promesa de introducirlos en la tierra prometida, ellos comienzan a desobedecer una serie de instrucciones que Dios les había dado. Antes de entrar a la tierra prometida, recién salieron a los 2 meses de haber salido de Egipto, Dios les dijo: yo soy su Dios, hago señales delante de ustedes, mi presencia va con ustedes, los voy a cuidar de día y de noche y les voy a dar una tierra supremamente bendecida. Pero yo soy fuerte y celoso para la ira. Yo no quiero que ustedes se hagan ningún ídolo, ninguna estatua, ninguna figura de nada de lo que ustedes crean que hay en el cielo, del ejército del cielo, de nada de lo que hay en la tierra o por debajo de la tierra o aún por debajo de las aguas. No las van a adorar, no se van a inclinar a ellas, ni las van a venerar ni a respetar, porque yo soy fuerte y celoso. Y voy a visitar la maldad de los padres y los hijos de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Ahí Dios está diciendo que si desobedecen va a haber un castigo y el castigo puede abarcar hasta 4 generaciones. El abuelo, el hijo del abuelo, el nieto del abuelo y los hijos del nieto del abuelo. Pero la palabra que sigue después de eso es: yo soy tardo para la ira, grande en misericordia y hago mis misericordias hasta 1000 generaciones. Es decir, que el porcentaje de enojo del Señor cuando cumple su palabra es del 0,04%, comparado con las 1000 generaciones que hace misericordia. Pues bien, cuando el pueblo vio que ya estaba instalado, entró en una zona de confort,
donde la tierra, si la tierra tenía que rendir 2 cosechas al año, esa tierra rendía 4 o 5. Si los ganados tenían que tener una cría al año o 2 crías al año, allá cada vaca, cada ternero tenía 10. Y todo lo que criaban y lo que cultivaban en esa tierra era multiplicado, era bendito. Otra instrucción que Dios les había dado antes de introducirlos era que ellos no se iban a mezclar con los pueblos aledaños. Curiosamente, todos los pueblos que terminaban con la referencia Ita, amonitas, hititas, los eos también, los jebuseos, los amorreos, decían, porque ellos tenían que ir conquistando la tierra prometida, pero era filo de espada, era medio de guerra. Y yo les decía, en esta ciudad no dejen nada vivo, nada en pie. En esta otra, acaben con todo lo que es la maldad de ellos, pero quédense con los animales. En esta ciudad, quédense con las riquezas. Y Dios les dijo, no se vayan a mezclar familiarmente con las mujeres ni con los hombres de esos pueblos, de los que alcancen a quedar vivos en cada ciudad que iban conquistando. Pero el pueblo de Israel desobedeció. Cuando ya estaba en bendición, se comenzaron a mezclar con las mujeres de esas tierras. ¿Por qué Dios entregaba esas tierras en manos de los israelitas y esa gente a filo de espada? Porque esa gente tenía idolatrías, tenía estatuas de hombres con cabeza de toro sentados en un trono, el dios Quemos, y en medio de esa estatua gigante, estos pueblos mataban a los bebés, los sacrificaban, los degollaban y derramaban sangre sobre las piernas del hombre con cabeza de toro, supuestamente para pedir que ese demonio, porque era un demonio representado en esa estatua, para que ese demonio les bendijera sus tierras, para que ese demonio los hiciera fértiles. Y ese es el ejemplo con solo una figura, pero esos pueblos por cada casa tenían un dios diferente, una idolatría diferente. Estaba la diosa Artesta, Artemisa, estaba en la parte de Egipto el dios Ra, el dios Ta, el dios Osiris, que supuestamente es ese lobo chacal con trajes faraónicos que guía las almas al inframundo. Y cada quien tenía una creencia diferente, pero lo delicado era que mataban a sus bebés, vidas inocentes, los sacrificaban o degollados o en medio de las piernas del dios Baal Peor o Quemos, quemaban los bebés. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Dijo, sí, ustedes quieren matar a mis bebés, ustedes quieren matar la vida inocente, ahora yo los voy a pasar a ustedes por el filo de espada. Por eso Dios usa a Israel como instrumento. Bueno, Israel conquista la tierra prometida, se demora 40 años, toma dominio, y cuando ya Israel comienza a ser bendecido y prosperado, desobedecen al Señor. Dios les había dicho que no se mezclaran con esas familias porque el día que ellos se mezclaran con esa familia de los pocos sobrevivientes de los pueblos que conquistaron, esas familias harían que sus corazones se apartaran del Dios verdadero, se apartaran del Dios vivo, del cual ellos vieron cómo el mismo Dios abrió el Mar Rojo en dos para que pasaran en seco. Ellos vieron cómo Dios se tragó al ejército completo del faraón Ramsés II cuando los venía persiguiendo, cuando los sacó de Egipto. Vieron cómo Dios cerró las aguas, pero ellos habían pasado en seco. Vieron cómo Dios se movía como de día como humo, de noche como fuego. Ellos vieron con sus ojos cómo Dios les mandaba unas orjuelas cornflakes de Kellogg del cielo, llamado el maná. Ellos vieron cómo se quejaron de que estaban comiendo mucha orjuela, mucho pan, maná, y Dios les mandó perdices, le mandó aves deliciosas para que comieran carne. No tenían agua en el camino y se quejaban. Moisés oraba y Dios les daba agua. Vieron a Dios moverse 40 años seguidos con ellos, pero quizás les tardó unos pocos meses para comenzar a mezclarse con esas mujeres de las tierras de los enemigos de Dios. Y efectivamente se cumplió lo que Dios les había anunciado. Cuando se mezclaron con ellas, ella le decía a su esposo israelita, venga, y no adore más al tal Jehová de los ejércitos, no adore más a ese Dios. Mire, yo acá le tengo una figurita de este Dios, acá le tengo una figurita de esta diosa. Entonces un Dios era adoración al sol, adoración a la luna, adoración a la naturaleza, adoración a Horus, y se mezclaron y abandonaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Y bueno, excelente, desobedecieron. Entonces ahora, por causa de su desobediencia, por haberme dado la espalda, yo los voy a castigar. Y va a venir una nación fuerte extranjera y va a violar a sus mujeres, va a matar a sus mujeres, me voy a llevar como esclavos sus hijos,
las mujeres que queden vivas serán sirvientas, el hombre que intente escapar cuando rodeemos las ciudades de Israel morirá al fuego o a la espada. Y la palabra de Dios dice en el libro del profeta Ezequiel, el profeta mudo, tremendo, que cuando la ciudad iba a ser sitiada, el que quería sobrevivir tenía que quedarse quieto y dejarse secuestrar. Y llegó un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor. Y eso fue en la era del imperio de Babilonia. Era tan grande la cantidad de pueblos que este rey llevaba en cautividad, llevaba como en secuestro, que tenían idiomas diferentes de tanta gente que tenía. Se puede decir que este rey en esa época era como el rey del mundo. Al que quería esclavizaba, al que quería lo ponía como sirviente en su palacio, al que quería lo bendecía, al que quería lo exaltaba. Obviamente este rey no conocía de Dios, pero era un instrumento de Dios para conquistar naciones y para que sirviera como vara de corrección para su pueblo. Pues se llevan al pueblo de Israel cautivo a tierras babilónicas del imperio medo y persa. Vamos a leer lo que quiero enseñar de este rey, porque no había nadie que humanamente le pudiera hacer frente a ese rey. Nadie le podía hacer guerra. Si ese rey decía, esa persona de allá se tiene que parar de cabeza, esa persona se tenía que parar de cabeza. Dice la palabra de Dios que este rey, libro de Daniel capítulo 4, un libro profético, dice la locura del rey Nabucodonosor. Voy a tratar de leer rápido para no hacer extenso esto. Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué dice esto? Porque se puede decir que de cada gente de la tierra él tenía de todos los países gente a su servicio y esclavizada en su territorio. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Se está refiriendo a Dios, a Jehová. Qué grandes son sus prodigios y sus milagros. Su reino durará para siempre y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio, vivía relajado, disfrutaba de una gran prosperidad, pero una noche, estando yo acostado, tuve un sueño que me espantó y mis pensamientos y visiones me llenaron de mucho terror. Entonces ordené que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia. Y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme su significado. Por último se presentó Daniel. Daniel era israelita y era un hombre consagrado por Dios, era un profeta tremendo de Dios. Llamado también Belsasar. Cuando Daniel es llevado a cautividad con el pueblo de Israel a Babilonia, Daniel tuvo un proceso de entrenamiento de 3 años para ser de esos jóvenes que le sirvieran al rey. Me imagino que esos 3 años le enseñaron glamour, etiqueta, y se habrá aprendido unos 3, 4 idiomas. Le enseñaron cómo debía referirse al rey cuando el rey lo llamara. Pero Daniel lo primero que hizo cuando entró en cautividad, a él le ofrecieron unas comidas de la misma mesa del rey. Y Daniel, junto con 3 amigos más, lo que se propuso en su corazón es, yo no me voy a contaminar con la comida que come el rey, porque para nosotros los israelitas es abominación. Y él se dedicó desde su corazón a consagrarse a Dios. Él ya creía en Dios, ya conocía a Dios, pero mientras que en esos 3 años lo entrenaban para que le sirviera como un noble del rey Nabucodonosor, él se metió más con Dios. Cuando él terminó esos 3 años de estar más profundo con Dios, dice la palabra de Dios que Daniel fue hallado 10 veces más sabio que cualquier hechicero, adivino, agorero o astrólogo del reino de Babilonia, imperio medo e imperio persa. 10 veces más sabio que todo el mundo. A este Daniel, el rey le puso un nombre en su lengua, en su idioma babilónico, que era Belsasar. Y él dijo, nadie pudo interpretar mi sueño, yo voy a mandar a llamar a Belsasar. Se presentó Belsasar en honor a mi Dios y cuya vida está guiada por el Espíritu Santo de Dios, le dijo Daniel, y le conté mi sueño de la siguiente manera. Belsasar, jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo te guía y que conoces todos los misterios. Escucha pues lo que yo he visto en mi sueño y dime su significado.
Estas son las visiones que tuve mientras yo estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentarlos a todos. Las bestias del campo se ponían bajo su sombra. En sus ramas hacían nido las aves y la vida de todo el mundo dependía de ese árbol. De repente vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo y que en voz alta decía: echen abajo el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas, esparzan su fruto, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que están bajo sus ramas. Pero dejen en la tierra el tronco y dejen en la tierra sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y con cadenas de bronce y déjenlo entre la hierba de campo, que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo. Que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal y que ese mal le dure 7 años. Esta es la sentencia que han dictado los santos ángeles centinelas para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien Él quiere dárselo, y Él hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. En otra traducción de la Biblia dice: es Dios quien pone y quien quita reyes. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó por un momento pensando y meditando en el sueño que el rey le contó. Y se horrorizó por los pensamientos que le venían a la mente. Acá lo que pasó es que Daniel tenía un don, que era el don de ciencia, don de revelación y el don de ciencia y el don de revelación. Entonces, la información que él fue recibiendo, cuando la acabó de recibir, por medio de esos dones, él comenzó a entender. El don de ciencia revela lo pasado y lo presente de una persona, aun cuando la persona no se lo diga a uno. Y el don de revelación le muestra a la persona que tiene el don, le comienza a mostrar el futuro, lo que Dios quiere hacer en el futuro con esa persona. Y dice que cuando él comenzó a interpretar, por eso se quedó callado y pensativo unos momentos, dice que Daniel, Belsasar, se horrorizó, entró en pavor. Y el rey le dijo: no te preocupes por el sueño que yo he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar le contestó: ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre sus enemigos, oh majestad. El árbol alto y grueso que usted vio, su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los puntos más lejanos de la tierra. Ese árbol, el cual tenía hojas hermosas y fruto abundante que alcanzaba para alimentar a todos, a cuyas sombras arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas habían nidos de aves. Ese árbol es usted, su majestad. Ese árbol representaba al rey Nabucodonosor. Dice: ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho muy grande y muy poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar las alturas del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destruyanlo, pero dejen en la tierra su tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo, que caiga el rocío de la lluvia sobre él, y que comparta con las bestias del campo durante 7 años. Esto es el significado de esta parte. Esto es una sentencia que Dios, el Altísimo, ha dictado contra el rey Nabucodonosor. Si su majestad será apartado de la gente y vivirá con los animales y como un animal. Comerá hierba como los burros y el rocío empapará su cuerpo.
Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él es quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejará en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, siga su majestad este consejo mío, actúe con rectitud y no peque más, ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Entonces, acá hubo revelación de Dios por parte de un sueño, hubo intérprete varón de Dios que le dijo lo que se iba a venir y le dio consejos: compórtese bien, corríjase porque lo que usted está haciendo le va a traer 7 años de maldición. Usted, su mente va a ser transformada como si fuera la mente de un animalito y usted ya no va a compartir con los seres humanos si usted no doblega su orgullo. Orgullo. Eso era lo que había en el corazón de Nabucodonosor. Cuando comenzamos a leer el capítulo 4 de Daniel, el rey Nabucodonosor es el que está alabando a Dios y está contando que ya pasó todo esto que estoy leyendo. Le dice el Dios Altísimo y el Dios Soberano y el Dios Santo, que Él es el Rey de Reyes y Señores de Señores. Pero ya pasó lo que acá Daniel estaba profetizando que iba a pasar. El rey estaba tan cegado por su orgullo. ¿Por qué? Porque él era un hombre poderoso, era un hombre supremamente rico. La nación que llevaba cautiva la esclavizaba, les ponía a pagar altos tributos, altos impuestos. ¿Y qué pasa cuando una persona lo tiene todo? ¿Qué pasa cuando una persona abre su boca y dice hagan y todo el mundo corre y hace? Cuando esa persona dice no hagan, todo el mundo se queda quieto. Pues eso va creando en la persona, si no tiene una madurez muy grande para manejar todo el poder, la riqueza y todo el dinero que tenga, esa persona se va a volver arrogante, se va a volver altiva. Dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto, algunas personas que predican la palabra de Dios lo han usado como excusa para predicar de que las personas tienen que vivir en ruina, mal vestidas, con calzado roto, y se llama el falso evangelio de la humildad, el falso evangelio de la miserableza, porque se están comiendo una palabra cuando hablan del dinero. La palabra dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. No está diciendo que el dinero sea el amor a todos los males. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es quitar a Dios del primer lugar en nuestro corazón, es quitar a Dios de tener el primer lugar en nuestra vida, de ser lo más importante, y poner en primer lugar lo que sea más importante en la concupiscencia, en la maldad de nuestro corazón. Quizás para nosotros es más importante un partido de fútbol o el fanatismo por las carreras de Fórmula 1, o quizás en nuestro corazón sea más importante el amor al dinero, la ambición por querer acaparar más de lo que podemos manejar, la ambición de poder, y todo lo que usted ponga en su corazón que le esté quitando el primer lugar a Dios, eso ya es idolatría. Entonces el rey habitaba en su corazón, él mismo se idolatraba. Él decía, todo esto que hay aquí, yo lo he conquistado. Todas estas naciones que están aquí de diferente lenguaje, de diferentes naciones venían, yo soy el que los ha subyugado. Es mi mano poderosa y he sido yo el que ha conquistado y el que ha construido este palacio y el que es dueño de esta riqueza y el que los tiene esclavos soy yo. Entonces él se llenó de orgullo, de vanagloria, de altivez, y Dios le mandó a decir en sueño, amigo, usted sí es muy grande, pero yo soy el que lo hizo grande. Amigo, usted, su gloria y su grandeza sobre la tierra es semejante a un árbol gigantesco, que desde todos lados lo pueden ver. Pareciera que la copa de ese árbol toca el cielo. Yo le he dado tanta riqueza y tanto poder y autoridad que de sus órdenes sale la provisión de alimento para todas las naciones que usted tiene esclava, para que haga negocio, para que haga comercio. Y cada vez este rey se engrandecía más. Cada vez este rey se volvía más poderoso, pero Dios le tuvo que jalar las orejas. Y acá quiero dar un mensaje muy pequeñito, haciendo un paréntesis.
Dios cuando quiere llamar a una persona, la llama por dos líneas, por dos cuerdas. Están las cuerdas de amor y están las cuerdas de dolor. Cuando Dios le dice a alguien, por medio de una persona, venga, permítame orar por usted 5 minutos, te envío un video de 3 minutos dando tu mensaje de Dios, o Dios pone en tu corazón ese deseo por buscarlo, por abrir la palabra, por leerla, pero la persona no se dispone, pues esa persona, si Dios tiene un propósito grande con ella, Dios la va a llamar. Y si la persona no atiende por cuerdas de amor, por palabra del niño, del predicador, porque vio un video en Facebook, porque se lo puso Dios en YouTube, porque fue un familiar y le predicó Dios. Si esa persona no quiere por cuerdas de amor y Dios tiene un propósito grande con ella, entonces Dios dice, entonces yo tengo que hacer algo que provoque que el corazón de ese hombre, que el corazón de esa mujer sea transformado y sea mudado, así me toca aplicar las cuerdas de dolor. Dios le dijo a Nabucodonosor, bájese de esa nube, papá, bájele al orgullo. Reconozca que usted puede ser muy grande, pero usted no es el más grande. Ese era uno de los pecados en los pensamientos del rey. Y a veces se paraba fuera del palacio y lo decía, ¿no soy yo acaso el que ha conquistado todo esto? Y Dios le dice, usted sí es grande. Yo lo permití. Yo lo puse. Yo pongo y quito reyes. Y te puedo quitar hoy, te puedo quitar dentro de un año, te puedo quitar de forma definitiva o te puedo volver a poner. Soy yo el Todopoderoso, no eres tú. Vamos a seguir leyendo que ya vamos a acabar. Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron y pasó un año. El rey no cambió su conducta, no cambió su actitud. Pasado un año, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio en Babilonia, dijo, mire qué grande Babilonia. Con mi gran poder yo la edifiqué como capital de mi reino, para dejar muestras de mi gran riqueza y de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía, oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás como los animales. Vas a comer hierba como los burros durante 7 años y hasta el momento que tú reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que Él es quien pone como gobernante a quien Él quiere. Hay muchas naciones que en este momento están llorando y clamándole a Dios que Dios haga misericordia. Voy a nombrar una que no sea esta. Venezuela. Hay una promesa de Dios sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob y sobre todo el pueblo de Israel. El que bendiga al pueblo de Israel, yo le bendeciré. Pero el que maldiga a Israel, yo le maldeciré. Venezuela era el segundo país más productivo, el que más producía dinero en el mundo a razón del petróleo. Era una nación bendita, muchas, miles de empresas. Su economía era tremenda. Inclusive yo, sobre el año 2004-2005, tenía la oportunidad de irme a estudiar una ingeniería a Venezuela, porque inclusive su economía estaba hasta mejor que la nuestra. Era una tierra tremendamente bendecida y prosperada. Y Hugo Chávez, que era el presidente, en algún momento dijo, y estas palabras las pongo solamente de forma repetitiva, pero solamente es para enseñar tu palabra, Dios mío. El presidente Hugo Chávez dijo, desde mis entrañas maldigo a Israel. ¿Y sabes de qué murió Maduro? De cáncer en las entrañas. ¿Qué pasa cuando el presidente de una nación es bueno, es temeroso de Dios? La palabra dice que la bendición viene por la cabeza. Mirad cuán bueno, delicado y hermoso es habitar los hermanos todos en armonía. Es como el buen rocío de Sión, es como el aceite que desciende por la cabeza de Aarón, baja por sus barbas y se extiende por las túnicas.
Aarón es hermano de Moisés y la palabra Aarón significa sacerdote, cabeza espiritual. Entonces Dios está diciendo, miren que cuando la cabeza es bendecida y yo la unjo y la bendigo, esa bendición se extiende por la barba. Las barbas son la familia de la cabeza. Si es un presidente, son todos los ministerios del país. Y el manto es toda la nación, todo el pueblo. Cuando un presidente maldice a Dios, maldice el pueblo de Dios, o no gusta o no busca de Dios, en vez de bendición, entra la maldición. Y eso es lo que le está pasando a Venezuela. Ellos en el último cambio de billetes, tremendo. En el último cambio de billetes cambiaron las figuras de sus billetes hace unos 3 o 4 años y pusieron en la figura de sus billetes, en vez de poner caras de gente que hizo algo importante por el país, pusieron las caras de las 3 potencias venezolanas, que son los principados demoníacos más poderosos que rigen la maldad en Venezuela. ¿Y cómo está la economía en Venezuela? El país se lo entregaron al diablo. No voy a hablar más de eso. Pero es Dios el que permite. Quizás el pueblo de Venezuela le dio la espalda a Dios, permitió a ese señor que estaba antes, permitió al que está ahora, y la nación como ha estado, clamando, gimiendo, llorando, por causa del orgullo de un hombre que le dio la espalda a Dios. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes y el rocío empapó su cuerpo hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Sufrió una transformación. Versículo 34, ya estamos acabando. Curación de Nabucodonosor. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, es decir, duró 7 años viviendo en el monte, comiendo hierba. Era hombre, tenía cuerpo de hombre, pero su mente fue transformada a la mente de un animal. Comía hierba, las uñas le crecieron en sobremanera, el cabello, la barba, parecía un animal. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, o sea, 7 años, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. O sea, Dios le permitió un momento de lucidez en su mente. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará para siempre. Su reino permanece de generación en generación. Ante él, nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni a su voluntad, ni nadie puede preguntarle por qué Dios actúa como él actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme de inmediato y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Dios le multiplicó. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y es justo, y él puede humillar a los que se creen importantes. En la oración de anoche, en un pedacito orábamos diciendo: Señor, las personas que han sido humilladas tú las vas a exaltar, y las que se exaltan y se alaban solas tú las vas a humillar. Ahora hay algo poderoso en alzar tus ojos al cielo. Hay una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Termino con la parábola y oramos. No se vayan a ella. Habían 2 hijos, la voy a contar muy resumida. El más joven le dijo al papá: deme mi herencia, me voy. El hijo mayor se quedó trabajando juicioso con el papá. Y el papá le hizo caso, en 3 o 4 días le dio su herencia. Y el hombre se fue al mundo a vivir mal vivido, se llenó de orgullo, igual que Nabucodonosor. Se llenó de altivez, se sintió grande, porque quizás los 70, 80, 90 años que el papá había trabajado y ahorró plata, le entregó de esa productivo la porción de su hijo. Se habrá ido con algunos millones, pensaría yo. Se sintió grande con 200, 300 millones de pesos que le dio su papá. Y dice que comenzó a vivir mal vivido, prostitución, alcoholismo, comenzó a derrochar el dinero en cantinas y se gastó hasta lo último.
Hay algo para los israelitas que es abominable y es los cerdos, porque en algún momento Jesús expulsó de un hombre una legión de demonios y los arrojó en un hato de 3.000 cerdos, y los cerdos se desesperaron y se tiraron por un abismo y se mataron. Y fue tan baja la condición de este hombre, después de que su orgullo lo llevó a hacer tantos errores, fue tan baja la condición del hijo pródigo, que fue y pidió trabajo en un sitio de criadero de marranos. Y dice que era tanta el hambre que él pasó después de haber desperdiciado el dinero de su padre, que él anhelaba comerse las algarrobas de los cerdos. Acá en Colombia les dan la baza. No sé si algarrobas hará referencia a la baza o era alguna especie de garbanzo, pero era comida para cerdos. Y él anhelaba poder comer, pero me imagino que los demás supervisores del criadero no lo dejaban. Y entonces, ¿por qué cuento esta parábola? Porque dice que cuando Nabucodonosor cumplió los 7 años de estar viviendo como un animal, alzó sus ojos al cielo. Y cuando alzó los ojos al cielo, tuvo lucidez. Y el hijo pródigo, cuando vio que ya no podía más, dice que alzó sus ojos al cielo y dice, volviendo en sí, comenzó a pensar para sí mismo, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores y aún el trabajador de más bajo nivel tiene el pan sobre la mesa garantizado. Volverá a mi padre y le pediré perdón. Volverá a mi padre y le voy a decir que me arrepiento, que no me reciba como hijo, que me dé trabajo con tal de que me dé comida. Y fue y lo hizo así y su padre no lo despreció. Cuando tú alzas los ojos al cielo, Dios te está mirando. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está en lo alto, no en lo bajo. ¿Y qué hace Satanás con las personas? Cuando después de haberles dado una falsa fama, un orgullo, una vanagloria, la persona del yo hice, yo hago, yo puedo, yo gestioné, yo compré, y nunca le dan la gloria a Dios a nada, se llenan de orgullo. Lo que el diablo hace es que después las hace caer en vergüenza, y los demonios, a los demonios les gusta subirse encima de las personas como si las personas fueran caballos y se montan en cuello, se le montan encima de la cabeza, se le montan en la espalda y la persona sin saber de repente comienza a tener dolores de cabeza de la nada, dolores musculares en los trapecios, en los hombros, pero él no sabe que lo que hay espiritualmente es un demonio o más trepado encima. ¿Y qué pasa? Cuando el enemigo te avergüenza, quiere que tu mirada esté sobre el suelo. Cuando una persona está triste, endeudada, caída, deprimida, ¿cómo es su caminar? Cuando va por la calle, mirando al suelo, mirando al suelo. Porque el diablo lo que quiere es que las personas quiten la mirada de Dios, que quiten la mirada del cielo, para que anden avergonzados, para que anden con su cara agachada, para que no puedan levantar sus ojos al cielo y cobrar lucidez, para que no puedan cobrar conciencia, para que no puedan tener esa revelación de que así como son de grandes los cielos, ellos no alcanzan a contener la presencia de Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos cerrando este espacio de oración, de enseñanza. Todo honor y toda gloria es tuya. Yo te pido, Dios mío, que mude nuestros corazones en un corazón humilde, contrito y sencillo delante de ti, en un corazón sincero, que transforme nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Padre, me trae esa memoria el Salmo 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando dice los montes, se refiere a la parte alta de las montañas, porque por esas copas de las montañas se divisa el horizonte del cielo. Entonces alzaré mis ojos a los cielos, a los montes de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí que él no se cansa, ni duerme, ni descansa, porque él, como protege a su pueblo Israel, me protegerá a mí, te protegerá a ti. He aquí que Jehová te guardará de día y de noche. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos a todo orgullo, a toda altivez, a toda ira que haya en nuestro corazón, a toda falta de perdón. No queremos ser corregidos con varas, Señor. Dijo el centurión romano, yo soy un hombre de autoridad, tengo un soldado enfermo muriéndose. Te invito, Señor Jesús, que hagas algo por él. Jesús le dijo, vamos. Y el centurión le dijo, yo soy un hombre de autoridad, si tú dices la palabra, yo creo que él será sano porque yo reconozco tu autoridad, Señor Jesús. Y ahí donde sale la frase, una palabra tuya
bastará para sanarme. Padre, una palabra tuya basta para sanar nuestros corazones, para limpiarlos. No es necesario que nos corrijas con varas de dolor, con varas de castigo para que volvamos en sí, para que hacemos la mirada al cielo. Padre, ponemos nuestra mirada en ti a partir de esta noche. Ponemos nuestra confianza en ti. Quitamos la confianza de nuestro propio ser, de nuestro propio yo. Padre, nuestras fuerzas no podemos. Tu palabra dice en el libro de Zacarías, no es por fuerza tuya, no es por fuerza de hombre, ni por brazo de ejército, sino que tiene que ser por el poder de mi Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Todo honor, toda gloria es para ti, papá. Yo espero que esta palabra te haya bendecido. Si a ti te gustó, te agradó, el Señor te ministró, te habló algo que te haya tocado el corazón, compártela. No te dé pena. Que el internet que pagas por compartir memes es el mismo que pagas por compartir este mensaje. No te van a cobrar más. Dios te bendiga. Comparte, por favor.